Buenas inversores y futuros inversores, seguro que habréis oído hablar del ratio PER. Con este vídeo os voy a intentar o explicar qué es, cómo se calcula y sus principales ventajas e inconvenientes. Además lo ampliaré con el ratio PEG, que es el Price Earnings to Growth Ratio, y también hablaré lo mismo acerca de él. También comentaros que si os gusta el vídeo le podéis dar a me gusta, os podéis suscribir al canal para estar atentos de futuros vídeos. Podéis visitarme en mi página web www.lasves.com o seguirme en Twitter. Y sin más, vamos a por el vídeo. Con esta primera diapositiva lo que quiero hacer es dar la información principal del ratio PER, ¿vale? Entonces, inicialmente su fórmula es, o la primera manera de calcularlo es el precio de la acción dividido el beneficio por la acción. Entonces, si el precio por la acción lo multiplicamos por el número de acciones de la empresa, tenemos capitalización bursátil, y si el beneficio por acción lo multiplicamos por el número de acciones de la empresa, tenemos beneficio neto. Eso nos da pues otra manera de calcularlo, que es muy extendida, que es capitalización bursátil dividido beneficio neto. Entonces, nos interesa que este ratio sea lo más bajo posible, el ratio PER, cuando comparamos empresas. Vale. Las principales ventajas sería, la primera, para mí la más importante, es que es fácil y rápido calcular si nos ajusta. Yo creo que sí que es importante llegarlo a ajustar, sobre todo determinadas cosas, como por ejemplo beneficios extraordinarios y algunas otras cosas más. Pero si no se ajusta, pues bueno, es fácil y rápido y nos puede dar pues una primera visión de la empresa, de si está cara o barata. Aunque ojo, porque podemos descartar algunas empresas porque creemos que estén caras cuando de verdad no lo son. Otra ventaja sería que es un ratio muy extendido. Cuando tú entras en empresas, en páginas como Morningstar o Yahoo Finance, en nada más entrar en la página de la empresa ya te figura ahí este ratio con la información más importante. Después, otra ventaja es que sirve para comparar empresas del mismo sector, sobre todo cuando estamos realizando el análisis de una empresa y lo queremos comparar con sus competidores. Puede ser muy útil. Inconvenientes en las empresas cíclicas, ya que en las empresas cíclicas puede ser que tenga una empresa cíclica en un periodo de 8 años, por ejemplo, que 4 años tengan el beneficio muy alto, que 2 años tenga un beneficio normal y otros 2 años un beneficio más bajo. Pero todo esto debido a la ciclicidad. Entonces, ¿qué pasa? Si calculamos el PER en un año en el cual el beneficio sea más alto de lo normal, ¿qué pasará? Que el PER tenderá a ser más bajo y creeremos que la empresa está más barata de lo que está. Entonces puede ser que compremos apoyándonos en un ratio PER el cual está distorsionado. Después, empresas de crecimiento. ¿Qué pasa? En las empresas de crecimiento, la capitalización bursátil o el precio por la acción suele descontar el crecimiento futuro. Eso significa que tiende a ser más alto de lo que en un principio debería ser. Eso produce que a la hora de calcular el ratio PER sea más alto si lo comparamos con otras empresas cuyo crecimiento sea plano, por decir algo. ¿Qué pasa? Que si nos apoyamos solamente en el ratio PER, estas empresas que tienen un alto crecimiento, en muchos casos las descartaríamos por empresas caras, cuando en verdad no lo son. Otro inconveniente sería manipulación contable, ya que pues bueno, por prácticas agresivas de amortización o otras prácticas contables, las cuales pues pueden distorsionar el PER y tenemos que tener cuidado. Después, operaciones extraordinarias. Por ejemplo, una empresa un año puede vender una división y eso puede producir un beneficio extraordinario, por lo tanto el PER será bajo. Pero nosotros pensaremos que es una empresa barata y al año siguiente, cuando no haya operaciones extraordinarias, ese ratio PER subirá y claro, entonces la empresa ya no estará tan barata. Entonces hay que parar cuidado también con eso. Después, no tiene en cuenta el balance de la empresa. Esto es una cosa que es más mía y el problema del ratio PER es que
todo esto hay que tenerlo en cuenta en el contexto de que creo que hay muchas personas que a la hora de comprar acciones o empresas se basan mucho en el ratio PER y algunas de ellas simplemente en el ratio PER. Entonces, el problema de este ratio es que no tiene en cuenta toda la estructura de la empresa de deuda. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque ¿qué pasa? Que cuando estamos en un ciclo de la economía, pues que la economía crece, pues no hay ningún problema. Pero cuando la economía está llegando a su pico alto y empieza a caer, pues al final las ventas de muchas empresas van a caer. Y ahí es muy importante la deuda de cada empresa, porque al final la deuda, las empresas tienen que pagar unos intereses y al final es como un gasto fijo, porque no es variable, no depende de cuánto vendes. Y ya no solo eso, sino que además por la propia estructura de la empresa de gastos puede tener muchos gastos fijos, y entonces cuando caen las ventas el beneficio lo va a notar mucho. Entonces hay que parar mucho cuidado, porque esas caídas de ventas o una caída de ventas de un 20% en una empresa puede suponer que el beneficio simplemente caiga un 5% y en otra empresa que caiga un 30%. Y claro, eso sí que va a tener mucha repercusión en el ratio PER. Entonces, mucho cuidado también con esto, solo basarnos en el ratio PER. Apoyarnos en otros índices y después también en el análisis cualitativo. Después, empresas con beneficios negativos, pues es imposible calcularlos, por lo tanto este ratio no nos sirve para compararlas. Algunas recomendaciones a la hora de calcularlo es ajustar los beneficios, sobre todo pues bueno, mirar la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa y ver qué movimientos difieren de movimientos de años anteriores, y entonces pues intentarlos ajustar, o si no se quiere que no se ajusten, pero tenerlos en cuenta y saber qué está pasando eso en la empresa. Apoyarse como mínimo en otros índices. No sirve solo con el PER para comprar una empresa. De hecho, aún es más, o sea, no solamente vale mirar índices para comprar una empresa, que hacer también un análisis cualitativo, ya no solo de la empresa, sino del mercado, e intentar ver cuál es el futuro tanto de la empresa como del mercado, y crearnos pues al final nuestra historia de la empresa. Y aún es más, o sea, yo creo que a la hora de calcular, ya en la parte cuantitativa, es muy importante el análisis de los flujos de caja, porque al final es cómo entra y sale el dinero de la empresa, y calcular o intentar predecir estos flujos de caja en el futuro para hacer un descuento de flujo de caja y calcular el valor intrínseco de la empresa, que al final es lo que se compara con el precio de la acción. Pero bueno, eso ya para vídeos posteriores. Después, comparar dentro del mismo sector. No nos sirve el ratio PER para comparar empresas de distinto sector, por ejemplo, una empresa del sector bancario como el Santander con una empresa del sector tecnológico como Microsoft. No, tienen que ser del mismo sector, y aún es más. Lo lógico debería ser para comparar competidores, empresas de tú a tú, porque por ejemplo dentro del sector tecnológico está Microsoft, pero puede estar también Intel, y Microsoft tiene un crecimiento pues aceptable, mientras que Intel no está creciendo al mismo ritmo, con que hay que tenerlo en cuenta. Y después, no confundir trailing con forward PER. ¿Qué significa? El trailing PER está calculado con los beneficios de los últimos 12 meses, mientras que el forward es el PER que con los beneficios que se estiman de los futuros 12 meses. Entonces, a la hora de comparar empresas, pues tendremos que haberlas calculado con el mismo tipo de PER. Entonces, en la siguiente diapositiva pongo un ejemplo de cálculo de PER con la empresa Iberdrola,
he sacado los datos de la página Morningstar, capitalización bursátil 67.659 millones, beneficio neto 3.526, precio 10,43 y beneficio por acción 0,5435. Entonces, calculo el PER de la primera manera que he expuesto anteriormente, que es decir, capitalización bursátil de beneficio neto me da 19,18 y el PER por el segundo método, que sería precio dividido beneficio por acción, y obtengo 19,19. Hay una pequeña discrepancia que, bueno, esto pues puede venir porque a la hora de coger los datos, pues por ejemplo aquí estamos hablando de millones y no he cogido todo el resto de números. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, aquí quiero introducir el ratio PEG, que es Price Earnings to Growth. ¿Qué significa? Como he intentado explicar anteriormente, el PER, el problema es que no recoge el crecimiento de las empresas y tenderá a que empresas que tengan un alto crecimiento parezcan caras cuando de verdad no lo son. Entonces surgió un ratio que es el PEG, que lo que hace es dividir el PER por el beneficio por acción, el crecimiento del beneficio por acción que se espera. Esto intenta compensar el PER con el crecimiento y nos interesa que sea lo más bajo posible, ¿vale? Entonces, en este índice las ventajas son útil para no descartar empresas de alto crecimiento. Como he dicho, aquí como compensaremos con el crecimiento empresas que anteriormente por el PER podían parecer caras, ahora nos parecerán más baratas. Después, otras ventajas son las mismas que el PER, como puede ser fácil de calcular, porque muchas páginas nos lo dan, nos sirve para comparar empresas con sus competidores, y etc. Entonces, si nos vamos a inconvenientes, lo primero es difícil de comparar por la escala. Aunque yo en este vídeo incorporo el PEG porque al final pues la gente lo puede ver en las páginas, a mí personalmente no me acaba de gustar porque creo que distorsiona un poco dividir el PER con el crecimiento del beneficio por acción. Pero bueno, sí que es verdad que si simplemente las usamos para comparar competidores cuyo crecimiento sea parecido, pues bueno, al final puede ser útil, pero vamos, no me acaba de gustar. Después, dificultad para calcular el crecimiento. En el denominador, al final tenemos que incorporar el crecimiento del beneficio por acción, lo cual esto es una estimación. A la hora de hacer esta estimación, pues podemos diferir mucho de la realidad que pasa en el futuro y nos puede distorsionar mucho el resultado del índice. Entonces creo que es un valor importante en la fórmula y fácil que nos distorsione el índice, pero bueno, ahí queda. Y después otros inconvenientes, pues los mismos que el PER, que es, por ejemplo, si las manipulaciones contables, como al final nos alterarán el PER y está en el denominador, pues nos alterará el PEG. Lo mismo que puede ser algunas operaciones extraordinarias o lo mismo que puede pasar con empresas cuyo beneficio sea negativo, que al no poder calcular el PER no se puede calcular el PEG, ¿vale? Entonces, en cuanto a las recomendaciones, lo primero, yo recomiendo incorporar un crecimiento a 5 años en la estimación del beneficio por acción. Se puede hacer también, pues bueno, a 3, pero bueno, yo recomiendo a 5 años y sobre todo parar cuidado de no hacerlo con el año siguiente. Por algunos casos que puede pasar, como por ejemplo una empresa que el año siguiente vaya a abrir una fábrica y su capacidad de producción pues vaya a verse incrementada un 30% o un 40%. Ello puede provocar que las ventas pues suban ostensiblemente, por decir algo, un 25%, mientras que en los años siguientes solo crecerá al 5%. Entonces, si ponemos que el año siguiente las ventas van a crecer un 25%, puede distorsionar el PEG. En cambio, si calculamos cuánto van a crecer las ventas durante los próximos, o
las ventas en este ejemplo que he puesto, pero al final sería cuánto va a incrementarse los beneficios durante los próximos 5 años, pues creo que es más razonable. Después, otra recomendación es usar el mismo tipo de PER. Damodaran en su libro recomienda no usar el forward PER, porque como el forward lo que hace es, a la hora de calcular el PER, incorporar los beneficios que se estiman para el próximo año, y a su vez estamos también incorporando las expectativas de crecimiento. Damodaran pues explica que todo esto puede distorsionar el resultado, entonces recomienda usar o el PER de los últimos 12 meses o el PER del último año. Significa si por ejemplo pues Iberdrola ha presentado resultados en junio, y pues tomar el PER en este caso sería del año 2020, el beneficio del año 2020 para el cálculo del PER. Y usar el mismo periodo de crecimiento al comparar. Esto es importante a la hora de calcular el PEG cuando vamos a comparar distintas empresas, que lo hayamos calculado de la misma manera en todas las empresas. En esta diapositiva lo que quiero explicar es cómo una empresa como Iberdrola, que podía parecer o que con el PER puede parecer más barata que Facebook, si calculamos el ratio PEG se da la vuelta. Entonces usamos los mismos valores que hemos usado antes para Iberdrola, de capitalización, beneficio neto. Tenemos aquí los valores de Facebook y aquí tenemos el PER. Entonces, si nos basamos en el PER, diríamos Iberdrola 19,18, Facebook 25,17, está más barata Iberdrola como acción. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos el crecimiento pasado, o sea, durante los últimos 5 años en el beneficio por acción. Y aquí, ¿qué pasa? Ya vemos que Iberdrola ha crecido simplemente un 4%, mientras que Facebook ha crecido un 36%. Yo en el futuro, creo que Facebook no va a crecer a ritmos tan altos, pero le doy un 20%, mientras que Iberdrola, en vez de sí que creo que va a crecer pues un 4%. Entonces, si calculamos el PEG de ambas empresas teniendo en cuenta estos datos, ¿qué pasa? Iberdrola pasa a tener un PEG de 4,79 y Facebook un PEG de 1,25. Entonces vemos que cuando antes veíamos por el PER que Iberdrola estaba más barata, ahora en cambio vemos que Facebook está mucho más barato. Por eso hay que parar cuidado, porque con el PER podemos, vuelvo a repetir, podemos descartar empresas que nos pueden parecer que están caras cuando de verdad no lo están tanto, o no lo están. Este ejemplo, la verdad que no es muy válido, porque he hecho mucho hincapié sobre todo en no comparar empresas de distintos sectores. Pero vamos, si estoy convencido que aquí, si hubiésemos recalculado, si lo recalculamos por ejemplo con Intel, que es una empresa del sector tecnológico, pero su crecimiento está siendo mucho más plano, el PER lo tiene más bajo que Facebook, pero con el crecimiento que es más bajo seguro que nos dará más caro. Pero bueno, quería que fueseis conscientes que a veces con el PER algo que puede parecer caro, después no lo está tanto. Con que, sin más nada, agradeceros que hayáis escuchado mi vídeo y espero veros en futuros vídeos. Así que muchas gracias.